Muy bien, hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre mordedura de araña. Mi nombre es Sebastián Ichagaray Rodríguez. Y bueno, este tema es muy importante porque México es una zona endémica de estas arañas y como vamos a ver durante la diapositiva, el cuadro de la mordedura en los niños es muy grave, entonces hay que saber tratarlo adecuadamente. Bueno, primero que nada, la mordedura de araña es una lesión cutánea producida seguida de la inoculación de la sustancia tóxica que va a lesionar los tejidos circundantes y va a condicionar alteraciones fisiopatológicas de gravedad variable. Casi todas las arañas son venenosas, pero los colmillos de la mayoría son demasiado cortos o frágiles para atravesar la piel. Hoy vamos a hablar de dos, principalmente Loxosceles reclusa, que es también conocida como violinista o parda, y Latrodectus mactans, que es capulina o viuda negra. Y bueno, vamos a comenzar con el loxocelismo, que es producido por la araña violinista. Vamos a ver que va a haber 18 especies, donde la más característica de México va a ser Loxosceles reclusa o la ETA. Vamos a ver que la hembra va a ser la principal responsable de las mordeduras y va a tener un tamaño de 18 a 30 milímetros con las patas extendidas, como vemos en la imagen. La característica de esta araña es que en su cefalotórax va a tener una forma de un violín invertido, como se ve en la imagen. Las zonas principales en las que va a morder va a ser la cara y las extremidades. Va a estar localizada principalmente en Coahuila, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Baja California y la Ciudad de México. Después de la mordedura vamos a tener dos cuadros clínicos. El loxocelismo local o cutáneo, que es el más común y el más leve, y el loxocelismo sistémico o cutáneo visceral, que es el más grave. Y bueno, hay que saber cuándo muerde. Esta araña va a morder principalmente cuando se siente agredida y en forma de defensa. Entonces va a ser principalmente de forma accidental cuando nosotros la presionemos. Va a estar localizada principalmente en guardarropas donde están toallas y ropa principalmente que lleva mucho tiempo almacenada. Otra zona muy importante es las camas y las camas principalmente que están pegadas contra la pared. Y entonces esta araña va a estar en esos objetos y cuando la presionemos va a mordernos. Por ejemplo, cuando estés dormido, si tú te mueves y presionas la araña, ella se va a sentir agredida y se va a defender. Bueno, el mecanismo del veneno es una proteína termolábil y esto nos va a funcionar cuando veamos en el tratamiento su importancia. Va a tener hialuronidasas, desoxirribonucleasa, ribonucleasa, fosfatasa alcalina y esfingomilinasa D. Esta última es la más importante porque, como sabemos, la membrana celular va a estar compuesta por esfingomielina. Y entonces la acción de esta enzima va a causar un daño en la membrana celular y puede ocasionar hemólisis, como veremos más adelante. Y bueno, todas estas sustancias van a inducir una actividad inflamatoria que va a causar una agregación plaquetaria calcio dependiente y la liberación de serotonina. Estas sustancias van a causar alteraciones vasculares que van a generar áreas de vasoconstricción y áreas de hemorragia que van a llevar a una rápida isquemia local que va a resultar en una placa gangrenosa como la que vemos en la imagen. Y bueno, vamos a comenzar con el loxocelismo local o cutáneo, también conocido como aracnoidismo necrótico. Y la característica es que va a ser un dolor ardoroso muy fuerte, lo comparan principalmente con la quemadura de un cigarro, y a las 6 a las 12 horas se va a presentar edema con una mácula violácea equimótica con un área pálida isquémica alrededor, como se ve en la imagen superior. Y a esta característica se le va a llamar placa libedoide o mancha marmórea, que va a estar en el 75% de los casos, entonces es muy importante saberla diferenciar, que va a ser una mácula violácea en el centro, un área pálida alrededor y un eritema en la periferia. Y bueno, a las 24 a 48 horas el tamaño de esta placa va a ser muy variable, puede ser de 3 milímetros a 35 centímetros y puede tener ampollas, ya sea líquidas o hemorrágicas, y puede evolucionar a una escara necrótica con el tiempo y se va a ver como en la imagen inferior izquierda. Después de 3 a 6 semanas se va a caer esa escara y va a dejar una úlcera. Esta úlcera es muy importante mantenerla limpia, ya que puede existir una adenopatía regional si se llega a infectar. Y bueno, ahora vamos con el loxocelismo cutáneo visceral, que es el sistémico y el que se complica, que va a tener los síntomas de la local, los que ya mencionamos, más los síntomas sistémicos.
A las 6 a las 12 horas va a tener una hemólisis intravascular, que esto va a ser lo característico de este cuadro. De las 24 a 48 horas va a estar irritable, va a tener mialgias, fiebre alta, escalofríos, decaimientos, cefalea, náuseas, vómito y un exantema morbiliforme. Y pues por todo lo mencionado, el paciente va a tener anemia hemolítica, hemoglobinuria, oliguria, anuria, va a tener una insuficiencia, puede llegar a tener una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular debido a la hemólisis tan grave que está teniendo, rabdomiólisis, coagulación intravascular diseminada e incluso coagulopatía de consumo con trombocitopenia, ictericia y coma. Como podemos ver, este cuadro es muy grave. El diagnóstico va a ser principalmente con una historia clínica detallada, saber que hay un antecedente de una mordedura y tú sospechar qué tipo de araña lo mordió. Principalmente se le pide a los padres que traigan la araña, pero es raro que los padres traigan la araña que lo mordió. Y bueno, es importante pedirle una citometría hemática, ya que el rápido descenso de la hemoglobina nos va a dar el indicio de que se trata de una complicación cutánea visceral. Se le puede hacer una química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático pueden estar alteradas, los tiempos de la coagulación, la queratinfosfotocinasa va a estar alterada por el daño de tejido, principalmente tejido muscular. En el examen general de orina podemos encontrar aptoglobina libre y hemoglobinuria, que esto nos va a hablar de una hemólisis intravascular. Se mencionaba biopsia de la lesión, pero no es tan común usarla. Se hace un antibiograma de la lesión para futuro tratamiento en caso de que se complique o se infecte. Mencionaba que se puede hacer una radiografía API lateral, principalmente como diagnóstico diferencial de otras infecciones. Y en la guía de práctica clínica se menciona que el diagnóstico definitivo puede ser por ELISA en la esfingomilinasa D. Y bueno, ¿cómo va a ser este manejo? El manejo va a ser principalmente en el hogar o en el hospital, dependiendo. En el hogar va a ser cuando la mordedura ya lleva más de 24 horas y no hay evidencias de hemólisis y la herida se encuentra en condiciones adecuadas, no está infectada. Y en el hospital va a ser cuando la mordedura tiene menos de 24 horas y el paciente ya tiene evidencias de hemólisis y efectos sistémicos de complicaciones. Entonces, en ese caso, el niño tiene que ser ingresado al hospital. El tratamiento de la lesión cutánea va a comenzar con el inicio, el ABC, estabilizar al paciente. Después va a ser el frío local, porque como ya vimos, el veneno es termolábil, entonces trabaja bien a altas temperaturas. Entonces nosotros usando frío local vamos a disminuir el funcionamiento del veneno. Hay que inmovilizar y poner en reposo al paciente para que el flujo sanguíneo no esparza más el veneno por la zona y hay que mantener la herida limpia para evitar complicaciones. En caso de que el paciente tenga prurito, le podemos dar difenhidramina, 5 miligramos por kilogramo día, por vía oral, con un máximo de 25 a 50 miligramos cada 6 horas. En caso de que haya infección, se le van a dar antibióticos profilácticos o antibióticos dirigidos contra el microorganismo que tenga el antibiograma. Y digo, el cultivo, y va a ser principalmente Staphylococcus. Y bueno, ahora el dolor se va a tratar con AINES, y la guía de práctica clínica mencionaba que a todos estos pacientes se les tiene que poner su antitoxina tetánica. Ahora vamos a hablar del antídoto. Es un fagoterápico polivalente antiloxóceles. Va a ser principalmente una inmunoglobulina del suero de caballo, que esta inmunoglobulina va a tener dos fracciones variables y una fracción constante. Las fracciones variables se van a unir al veneno y la fracción constante va a ser reconocida por las células de nuestro cuerpo y van a activar una respuesta inflamatoria y van a activar el complemento. Y todo esto lo que se busca es que evite la unión del veneno con el receptor y la respuesta sea mucho menor. Y vamos a ver que la dosis del antídoto va a depender del tiempo de evolución. Los pacientes que reciben el antídoto pueden tener rash, urticaria, prurito, broncoespasmo, incluso un choque anafiláctico. Entonces, siempre que se administre el antídoto hay que tener en cuenta estas complicaciones. Incluso se menciona que 5 a 15 días después los pacientes pueden tener urticaria o artralgias después de la administración del antídoto. Y bueno, aquí tenemos la tabla de cómo va a ser el tratamiento. Como les dije, el tiempo de evolución es el que tiene que ver mucho con la dosis que se le va a administrar. De 1 a 6 horas y con manifestaciones locales se le van a pasar 2 frascos. Los frascos son de 5 mililitros. Entonces son 2 frascos intravenosos. De 6 a 12 horas con manifestaciones locales y o sistémicas se le van a pasar 4 frascos.
de 48 a 72 horas con las mismas manifestaciones se le van a pasar igual 4 frascos y de 3 a 10 días con el proceso activo se le van a pasar 4 frascos. Como vemos en la tabla de adultos que está ahí junto, la dosis que se le da a los niños es mucho más agresiva que la que se le da a los niños. Digo, la dosis que se le da a los niños es mucho más agresiva que la que se le da a los adultos. Y bueno, la alternativa del antídoto va a ser principalmente Dapsona y Dexametasona. Dapsona 50 miligramos cada 12 horas con un máximo de 200 miligramos al día y Dexametasona 4 miligramos cada 6 horas intramuscular en la fase aguda. Estos dos medicamentos no hay evidencia de que sean lo mejor, pero pues es lo mejor que puedes dar cuando no tienes el antídoto. Y siempre que se tenga un paciente con una complicación cutánea visceral, se tiene que hacer todo lo que ya mencionamos, más oxigenoterapia, hidratación y pensar incluso en transfusión sanguínea. 2 a 8 semanas después de este cuadro, se recomienda hacer una decisión quirúrgica, que esta decisión quirúrgica va a ser cuando ya se quitó la placa necrótica y va a quedar la úlcera y se puede hacer un cierre directo o colocarle injertos, dependiendo de qué tan grave sea la lesión. El pronóstico del oxocelismo cutáneo leve es bueno e incluso llega a no dejar cicatriz. La complicación podría ser que deja una cicatriz queloide o a veces una cicatriz retráctil que puede tener secuelas deformantes y que pueden ser estéticamente no adecuadas y pueden requerir una corrección quirúrgica. En el caso del oxocelismo cutáneo visceral, el pronóstico es reservado ya que depende mucho de cada paciente y de que el tratamiento haya sido oportuno. Muy bien, ahora vamos con la Latrodectus mactans, que es la viuda negra o capulina. Vamos a ver que va a haber cerca de 32 especies y se van a encontrar principalmente en el norte de América. Vamos a ver que sus características morfológicas va a ser que van a tener un abdomen muy globoso y un cefalotórax pequeño. Al igual que en la violinista, la hembra va a ser la encargada de morder. Y la característica de esta araña, lo que la va a distinguir de todas las demás, es que en el vientre van a tener una mancha roja en forma de reloj de arena. Y habita en muchas regiones de México, principalmente Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León. ¿Cuándo va a morder la viuda negra? Bueno, se ha demostrado que el 70% de las mordeduras van a ser dentro del hogar, principalmente en la cama, al colocarse ropa y al colocarse calzado, o en los lugares en desuso cuando el niño está jugando. Los lugares en desuso mencionaba principalmente que son muebles viejos o lugares, por ejemplo, en el jardín, bodegas en las que no se entra a menudo y es donde se puede esconder esta araña. Bueno, ahora vamos a hablar del mecanismo del veneno. Va a estar liderado por la alfa-latrotoxina, que es una neurotoxina, que va a tener 3 mecanismos de acción, pero esos 3 mecanismos de acción van a llevar al mismo fin, que es la liberación de iones. El primero es que va a crear poros en la membrana y va a permitir la liberación de iones. El segundo es que se va a unir a la trofilina, que es una proteína que está en la membrana celular, y va a abrir canales de calcio. Y el tercero es que se va a unir a la neurexina, que es igual a una proteína, y esta proteína va a permitir la salida de iones. Esta liberación presináptica de iones va a estimular la liberación de acetilcolina y catecolaminas en las terminaciones nerviosas neuromusculares. Va a causar una saturación y va a resultar en el bloqueo de la transmisión nerviosa y va a llevar a una parálisis muscular, que la parálisis muscular va a ser lo característico de la mordedura de esta araña. El cuadro clínico va a ser muy grave en los niños menores de 7 años y en gente con problemas cardíacos, porque como ya vimos es una neurotoxina. A los 30 a 60 minutos lo característico es que va a tener dolor, rubor y parestesias. Estos tres signos los va a tener el 90% de los pacientes. Entonces es muy importante diferenciar que tenga parestesias y, como dice ahí abajo, manifestaciones neuromusculares, que son las que te van a guiar a que la mordedura fue por una viuda negra. También puede existir sudoración local, hipertermia y prurito y edema local. Pero lo característico son las parestesias y las manifestaciones neuromusculares. Esto es un cuadro leve o local. Ya el cuadro sistémico, que se va a presentar en el 22% de los casos, va a ser en las primeras 12 horas, va a tener dolor precordial o toracoabdominal muy agudo o muy intenso, diaforesis, ansiedad, taquicardia, emesis, hipertensión arterial, arritmias, priapismo, retención urinaria o edema pulmonar.
Aquí es importante que mencionar que las principales razones de muerte de estos pacientes van a ser las arritmias y el edema pulmonar. También se van a encontrar alteraciones en el electrocardiograma, principalmente en el complejo QRS con aplanamiento de las ondas S y T y también la prolongación del segmento o del intervalo QT. Y van a tener una facies característica que va a tener congestión facial y trismus. Y bueno, se va a dividir en tres fases principalmente. La primera fase es la fase de exacerbación, es cuando está el cuadro agudo, y esa primera fase se va a dividir en 3 grados. Estos grados son muy importantes porque son los que te van a dar la pauta de cómo vas a administrar el tratamiento. El grado 1 va de 15 a 120 minutos y el paciente va a estar irritable, inquieto, con cialorrea, eritema en la zona, va a estar agitado, dolor abdominal, estado nauseoso y diaforesis. En el grado 2 van de 2 a 6 horas, que va a tener espasmos musculares, debilidad, parestesias, polipnea, incapacidad para caminar y convulsiones. El grado 3 son de 6 a 48 horas y este ya es cuando es más grave porque tienen nistagmus, taquicardia, arritmias, edema pulmonar, convulsiones, trastornos hematológicos y colapso vascular que incluso puede llegar a choque. Entonces estos 3 grados son muy importantes para el tratamiento. Después tenemos la segunda fase, que es la fase de disipación, que son de 48 a 72 horas, que es cuando los signos y síntomas comienzan a disminuir y comienza a mejorar el paciente. Y por último tenemos la tercera fase, que es la fase residual, que esta va a durar de semanas a meses y es cuando el paciente va a tener espasmos musculares, parestesias y nerviosismo todavía durante este tiempo. Y bueno, el diagnóstico va a ser igual, clínico, historia clínica, saber el antecedente de una mordedura, que los padres te hayan traído la araña y pues tú que sospeches principalmente con lo que ya les había mencionado, las parestesias y las fasciculaciones. Vamos a ver que no existe un estudio analítico del veneno en ningún fluido biológico y únicamente como complemento podemos buscar en la citometría hemática, en las pruebas de funcionamiento hepático, una radiografía de tórax y en el electrocardiograma, pero el diagnóstico principalmente va a ser clínico. El tratamiento. Bueno, el tratamiento va a ser las medidas generales, igual como ya las mencionamos en el anterior, el ABC, el frío local, inmovilizar la zona y que esté tranquilo el niño y la limpieza adecuada de la mordedura. Se le puede dar analgesia, antihistamínicos y corticoides, relajantes musculares como benzodiazepinas. Si existen espasmos, se le puede administrar gluconato de calcio al 10%. Y mencionaba que no se les deben de administrar alimentos ni líquidos, ya que estos pacientes, ni líquidos por vía oral, porque estos pacientes tienen riesgo de broncoaspirar. Y el antídoto va a ser un favoterápico polivalente antiarácnido que va a ser capaz de neutralizar de 120 a 180 glándulas de veneno arácnido y va a tener el mismo mecanismo que mencionamos en el otro antídoto. Va a ser una inmunoglobulina que va a evitar la unión del veneno con el receptor. Y aquí es importante que el 5% de los pacientes que reciben este antídoto van a tener reacciones adversas, como hipotensión, disnea urticaria e incluso choque. Entonces es muy importante que cuando estés administrando el medicamento tú estés visualizando los signos vitales y estés pendiente de las posibles complicaciones que puede haber. Otro efecto adverso ya de manera crónica podría ser la enfermedad del suero a las 2 a 4 semanas, que va a ser por la formación de inmunocomplejos y los pacientes van a tener dolor articular, fiebre, etc. Y bueno, aquí es importante que el antídoto viene igual diluido en 5 mililitros de cloruro de sodio y se va a pasar por vía endovenosa en 20 mililitros de solución fisiológica. Aquí mencionaba que se tiene que pasar de una manera lenta, o sea, mayor a 2 minutos, porque mientras más rápido lo administres, aumenta el riesgo de que causes una reacción adversa. Y bueno, aquí es las dosis que le vas a dar dependiendo de los grados que ya mencionamos. En el grado 1 le vas a dar una ámpula, en el grado 2, 2 ámpulas, en el grado 3, 3 ámpulas. Menciona que después de la administración de la primera dosis tienen que remitir los síntomas en los 90 a 120 minutos. Si no remiten los síntomas, puedes repetir la dosis cada hora. Incluso mencionaba que no hay una dosis máxima de antídoto, entonces tú puedes seguir repitiendo la dosis hasta que se eliminen los signos y síntomas. Y bueno, hay que evaluar los signos vitales constantemente, por lo que ya les mencioné que puede haber complicaciones. Y el pronóstico es bueno siempre y cuando se trate de manera adecuada y a tiempo. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias.